Saludos, saludos. Buenas noches. El tema de hoy estará interesantísimo sobre cómo hacer crecer mis inversiones y mis ahorros a cargo de una persona súper preparada como lo es Juan Camilo González. Vayan conectándose. Recuerden, yo aquí tengo eh, papel y lápiz en mano para tomar apuntes. Veo que se conectó Juan Camilo, vamos a darle la bienvenida, deme un segundo. Hola Gerardo, Hola Juan Camilo, ¿cómo estás? muy bien, ¿tú qué tal? Estamos bien, ansiosos de escuchar sobre este tema. Excelente, excelente. Bueno, hola a todos los que ya están conectados, tenemos mucha gente conectada, buenísimo. Sí, sí, no, no, se ve que estaban pendientes a que comenzáramos porque recién entré, comenzaron a conectarse. Les decía que lápiz y papel a mano para que tomen sus apuntes y, y vamos a buscarle la vuelta de cómo hacer rendir el dinero y cómo hacer crecer nuestros ahorros. Tal cual, tal cual. Juan Camilo, permíteme que le explique, les hable a todos algo de ti. Yo me imagino que a lo mejor ya tienen algún conocimiento sobre ti a través de tus colaboraciones con Argentarium, pero de todas maneras les digo que este señor que va a estar compartiendo con nosotros es la persona más indicada para darnos este tema. Ha tenido aunque se ve joven, es bastante joven, ha tenido mucha experiencia en lo que es diseñando programas para el bienestar financiero, es asesor financiero independiente, coach financiero, planeador financiero, es eh, cofundador de Tranqui Finanzas, donde fue director de planificación financiera. También veo que eres asesor en educación y educador pedagógico, o que fuiste eh, en algún momento, por ahí por el 2014. Eres asesor en educación y diseño instruccional y muchas cosas más. Veo que también colaboras con instituciones sin fines de lucro como Techo. Vi por ahí que has sido consultor de importantes entidades financieras. Tal cual. Mejor ¿Para, dicho, para qué, para qué abundar más? Eh, Te dejo con tu público y yo estaré aquí por cualquier pregunta que quieran hacer. Entonces te las estaré pasando. excelente Gerardo, pues mil gracias, gran presentación. O sea, viste toda la hoja de vida, y en efecto, digamos que ha sido una experiencia muy bonita de trabajar mucho en finanzas personales y quiero pues obviamente empezar por darle las gracias a ti, a la Asociación Cibao por esta invitación. Y un saludo para todos los que están conectados con nosotros en este momento. 804 República Dominicana, 704 Bogotá, Colombia, que es donde estoy en este momento. Y bueno, como decía Gerardo, la idea es que conversemos un rato sobre cómo hacer crecer nuestro ahorro y cómo hacer crecer nuestras inversiones, grandes, pequeñas, donde estén. Vamos a hablar un poquito sobre ahorro y sobre inversión. Así que todas esas preguntas que vayan teniendo, vayan mandándolas ahí en el chat, que Gerardo está súper pendiente para que al final también conversemos un ratico y podamos resolver preguntas de todos ustedes. Entonces, empecemos por lo más básico, diría yo, que es pensar exactamente cuando hablamos de ahorro, de qué hablamos, y cuando hablamos de inversiones, de qué hablamos. Porque normalmente a veces como que usamos estos dos términos casi que indistintamente, como que ahorro e inversión eso es lo mismo, pero yo quisiera empezar por sugerirles que pensemos que ahorrar e invertir son cosas que están absolutamente relacionadas, pero que son distintas de alguna manera. En qué manera son distintas? Pensemos en ahorrar como una precondición de la inversión.
Es decir, como que si queremos empezar a invertir, independientemente del monto que queramos empezar a invertir, ahora hablaremos un poco más sobre eso, es importante que primero estemos desarrollando el hábito de ahorro. Y el ahorro lo vamos a entender como acumulación de dinero, ¿sí? Es decir, como ir acumulando de a poquitos un dinero que nos debe ir sobrando en el mes a mes para que cuando podamos tener un monto importante de capital, ese capital podamos llevarlo a alguna actividad o alguna estrategia de inversión. Y ahí entonces llega la inversión. Para mí, la inversión está conectadísima con el ahorro, pero mientras el ahorro tiene un objetivo de acumular dinero, ¿sí? La inversión sí busca hacer que ese dinero genere más dinero. Es decir, que ese dinero trabaje de alguna forma para poder producir rendimientos, como diríamos los financieros. Es decir, que sin yo tener que poner de mi trabajo y de mi tiempo, ese dinero solito vaya creando nuevo dinero. Esa sería como la primera gran diferencia que yo diría que vale la pena que tengamos presente entre ahorrar e invertir. Si bien están conectadísimos, porque es a través del ahorro que yo creo capital para inversión, y luego ese capital para inversión me puede generar más ingreso que será nuevo ahorro. Entonces, el ciclo básico, muy básico, que tenemos que tener muy claro sobre cómo funciona el ahorro para que podamos hacerlo crecer, es al final de mes debe sobrarnos dinero. Eso es una de las pocas grandes como verdades absolutas que yo creo que hay en finanzas. Yo no soy muy partidario como de pensar que hay verdades absolutas en las finanzas personales, porque creo que las finanzas personales son más personales que financieras, pero de las pocas cosas en donde yo sí digo, esto sí es deseable para cualquier persona, es que sobre dinero al final de mes y no lo contrario, que no sobre dinero al final que no sobre mes al final del sueldo. Eso es lo que deberíamos evitar. Que no sobre mes al final del sueldo, que sobre sueldo, que sobre dinero al final de mes. ¿Para qué? Para ese dinero que sobre, sean 10 pesos, no pasa nada, que sean 10 pesos, ¿sí? Se vaya acumulando de a poquitos, con suficiente constancia, para que cuando se termine de acumular y tengamos un capital suficiente, lo podamos llevar a una actividad de inversión y esa actividad de inversión genere nuevos ingresos y dejando los gastos quietos, ese nuevo ingreso se convierta en una mayor capacidad de ahorro y entonces eso significa que ahora tengo que esperar menos tiempo para volver a tener mi capital de inversión, vuelvo e invierto, vuelvo y recupero esos ingresos los llevo nuevamente al ahorro y entonces empiezo a crecer financieramente. Esta es la forma de crecer financieramente, entre otras, porque cuando uno aprende un poquito más de finanzas, en finanzas nos enseñan que la variable más importante para hacer crecer cualquier capital no es ni siquiera el monto inicial con el que empezamos, no es ni siquiera la tasa de interés que nos dan de rendimientos, es el tiempo. Cuando uno mira la fórmula de lo que llamamos en finanzas el interés compuesto, que hoy no lo vamos a explicar, pero les recomiendo que vayan y busquen información sobre interés compuesto. La variable más importante es el exponente, que es el tiempo. Es decir, si algo puede hacer crecer el dinero, es la paciencia y la constancia con la que lo ahorramos y lo reinvertimos. Mucho más que la tasa, que claramente es importante, mucho más que el capital, que claramente es importante. ¿Sí? Entonces, esa sería como la primera cosa que quisiera como que tuviéramos perfectamente clara sobre cómo funciona y cómo entender el ahorro y la inversión. Ahora, pensemos primero en el ahorro. Una siguiente pregunta sería, ok, ¿y entonces para qué ahorrar? ¿Sí? ¿Cuáles serían como esos mínimos deseables de ahorro que deberíamos tener? ¿Cómo sé si estoy ahorrando bien o no estoy ahorrando bien? ¿Cómo sé si debería ahorrar más o no debería ahorrar más? Y acá mi segunda, digamos, recomendación, después de entender cómo funciona el ahorro y la inversión, sería decir, yo creo que hay 3 cosas para las que todos deberíamos estar ahorrando. 2 dependen mucho, ya son muy personales, ya les voy a decir cuáles son, y una sí creo que es otra casi que medio universal. Esa primera cosa para la que les recomiendo que estén ahorrando en este momento, y si no lo están haciendo, empecemos ahora con los primeros 10 pesos, con los primeros 5 pesos que tengamos, es nuestro fondo de emergencias. Antes de ponernos a pensar
en lo grandes inversionistas que vamos a llegar a ser y entonces cómo vamos a dominar los mercados de capitales o la inversión inmobiliaria o cualquier cosa de grandes inversiones que nos imaginemos, es importante primero asegurarnos de proteger lo que ya hemos construido y digamos de alguna forma nuestro estándar de vida. Y la mejor forma de hacer eso es a través de un fondo de emergencias. ¿Qué es un fondo de emergencias? Es un ahorro líquido. Cuando hablamos nosotros los financieros de líquido, significa que lo puedo sacar rápido, lo puedo tomar rápido, lo puedo sacar en efectivo, convertir en efectivo rápidamente. Entonces, por ejemplo, ese fondo de emergencias puede estar un pedazo, puede estar en una cuenta de ahorros, por ejemplo. Ese fondo de emergencias puede estar en un certificado financiero, por ejemplo, no necesariamente de muy largo plazo, que me permita que cuando yo necesite un dinero frente a cualquier emergencia pueda acudir a esos recursos y utilizarlos para paliar la emergencia que yo necesite, digamos, sobrepasar. ¿De qué tamaño debería ser ese fondo de emergencias? Depende. En Internet se dice algunos que de 6 meses, otros que de un año de ingresos. Yo personalmente creo que un tamaño ideal de fondo de emergencias puede ser de 4 meses de gastos, no de ingresos, de mis gastos, ¿sí? Si mis gastos son, por decir cualquier cosa, 1,000 pesos al mes, entonces trataré de que mi fondo de emergencia sea de unos 4,000, 4,500 pesos que me permita ante cualquier situación adversa, desempleo, llegó una pandemia y se interrumpió el ingreso o algo por el estilo, tener unos 4 meses de tranquilidad mental para decir, solo me voy a concentrar en buscar qué hacer para recuperar mi fuente de ingreso. Porque muchas veces el problema que tenemos al decir, bueno, ya quiero empezar a invertir y vamos de una vez ya a arrancar y vamos a meter toda la plata en activos de inversión, es que no cuidamos la liquidez, es decir, no cuidamos el tener el efectivo en el mes a mes. Y cuando algo sucede, después, estamos muy bien invertidos, pero de pronto no podemos sacar ese dinero fácil y entonces empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que acudir a créditos no planeados, créditos muy costosos para resolver emergencias, que si tuviéramos un primer ahorro para protegernos de todo lo que hemos construido, podríamos solucionar con ese ahorro. Entonces, digamos, esa segunda recomendación que les daría es un objetivo deseable de ahorro que deberíamos todos estar haciendo sería empezar a crear nuestro fondo de emergencias. Y ese fondo de emergencias lo podemos crear con lo que va sobrando en el mes a mes. Ese fondo de emergencias lo podemos crear con el aguinaldo, ¿sí? Podemos aprovechar cosas como el doble sueldo, por ejemplo, para empezar a crear de a poquitos ese fondo de emergencias. Una vez tenemos el fondo de emergencias, el segundo objetivo de ahorro que creo que es supremamente deseable son nuestros objetivos ya de corto y mediano plazo. Y ahí cada uno decide qué es lo que quiere lograr en su vida y qué cosas cree que son importantes en su vida. Si queremos, por ejemplo, viajar, ok, ese es un objetivo de corto o mediano plazo. Aprovechemos un poquito la época de pandemia que estamos viviendo para, ya que no podemos viajar mucho ahora y que vale la pena protegernos, pues más bien ahorrar para cuando podamos o cuando sea mucho más seguro, por ejemplo, hacerlo, que puede ser algo mucho más interesante que de pronto ir a sacar rápido un crédito para pagar vacaciones que todavía no están del todo planeadas, por ejemplo, y que pueden terminar impactando nuestro flujo de caja, aún si es un crédito muy barato, ¿sí? Aún si es un crédito muy barato, y eso podemos hablar ahora más adelante, pero puede ser mejor primero, más bien, ir concentrando el ahorro para esos objetivos de corto o de mediano plazo. Otro objetivo de corto o mediano plazo, vivienda. Entonces, para ir completando la cuota inicial de mi vivienda. Otro objetivo de corto o mediano plazo, la universidad de mis hijos. Otro objetivo de corto o mediano plazo, un vehículo que quiera comprar, por ejemplo. Entonces, después de que hago mi fondo de emergencia, luego le pongo ya nombres a estos objetivos y digo, bueno, esto va para dentro de un año, esto va para dentro de 2 años. Son, digamos, ahorros de tiempos relativamente cortos. Y luego creo que hay un tercer objetivo que vale la pena tener siempre presente en el ahorro, que es el largo plazo, ¿sí? Ya estoy pensando en el inmediato, que es cualquier emergencia, en el corto y mediano, que son ya las cosas que me importan en mi vida y que me hacen feliz, y eso cada uno tendrá que decidir qué es lo que lo hace feliz y para qué es lo que quiere ahorrar. Y tercero, el retiro. Y acá es muy importante también que empecemos cada uno pensando por qué significa el retiro para nosotros. Porque es que desafortunadamente a veces las redes sociales nos pintan
unos escenarios que son divinos y parecen muy chéveres, pero tal vez no estamos del todo, o tal vez no es la idea de retiro que nosotros podamos tener. Para mí el retiro simplemente es ese momento en el que queremos hacer un cambio importante en nuestro estilo de vida y en nuestra relación con el trabajo. Y eso puede ser cualquier cosa, eso puede ser, quiero pensionarme de acuerdo al sistema de pensiones de mi país, ¿sí? Eso puede ser, quiero retirarme a los 40 años, eso puede ser, quiero dejar de trabajar a los 45 y no volver a hacer nada. Eso puede ser lo que cada uno defina, pero cada uno de nosotros tiene que definir qué significa el retiro para nosotros, ¿sí? Porque hay personas que dicen, no, yo no le voy a jugar al sistema pensional de mi país porque probablemente el valor de retiro no va a ser suficiente para el sueldo que yo tenía antes de retirarme, por ejemplo. Ok. Hay personas que dicen, no, yo no quiero retirarme. Es decir, así me pensione, yo quiero seguir trabajando por muchos años más. Conozco mucha gente que es absolutamente feliz de seguir trabajando por muchos años más. Entonces, cada uno tiene que darle el sentido de ese retiro y ver de qué dimensión es y empezar desde ahora a ahorrar para eso. ¿Por qué? Y lo dijimos hace unos minutos, porque la variable más importante a la hora de acumular y hacer crecer el dinero es el tiempo que pone ese dinero a crecer exponencialmente si aprendemos a reinvertir esos rendimientos que vamos haciendo con nuestro dinero. Entonces, esa segunda pregunta que era, ¿para qué ahorrar y cuál es el sentido del ahorro? Yo la respondería diciendo, para tres cosas fundamentales. La primera, un fondo de emergencias, que es el mejor seguro que podemos tener. Después podemos buscar seguros, ya como producto financiero, para proteger el fondo de emergencia. Pero en principio, el ahorro es el mejor seguro que podemos hacer. Y eso sí aplica para Colombia, para República Dominicana, para Estados Unidos, para cualquier país donde estemos. Un principio básico de administración de nuestras finanzas. El segundo objetivo son los objetivos que vamos teniendo por la vida de corto y de mediano plazo, que son las cosas que nos hacen feliz, son las cosas que queremos lograr en nuestra vida. Y el tercer objetivo sería el retiro. Luego, entonces, ahí sí vendría un cuarto, por decirlo así, objetivo, que es cómo hago que mi dinero produzca más dinero. Y entonces ahí ya puedo empezar a pensar en inversiones. Pero antes de resolver la pregunta de, bueno, entonces, ¿qué es invertir? ¿Cómo invierto? ¿Dónde invierto? ¿Qué preguntas tengo que hacerme, por ejemplo, para empezar a invertir? Me gustaría darles 2 o 3 estrategias para literal hacer crecer ese ahorro mucho más fácil. ¿Por qué? Porque muchos podemos pensar, cuando nos hablan de ahorro, que pues uno no necesita venir a un live de Instagram o ir a un taller o leerse un libro para que le digan que es importante ahorrar. Todos sabemos que es importante ahorrar, ¿sí? Pero por alguna razón no ahorramos, ¿sí? Como sabemos que es importante no sobreendeudarse, pero por alguna razón nos sobreendeudamos, a pesar de que lo sabemos, ¿sí? Y eso nos pasa hasta los coaches financieros, ¿sí? Todos tomamos en algún momento una decisión que nos desvía de alguna manera de ese objetivo. Y la razón por la que no ahorramos yo creo que tiene que ver con 2 cosas. La primera, podríamos echarle un pedacito de la culpa a la biología. Y cuando digo que podemos echarle un poquito de la culpa a la biología, tiene que ver con que el ahorro nunca fue algo de lo que tuvimos que preocuparnos. Por muchos años, nuestra especie, digamos, humana, por muchos años nunca tuvo que preocuparse del ahorro. Si ustedes recuerdan por allá sus clases de ciencias sociales o historia en el colegio, a nosotros nos enseñaban que nuestro viaje, digamos, evolutivo empezó por allá hace 5 millones de años, cuando el primer mono se paró en 2 patas, y esto empieza a transformarse en un grupo de homínidos, y hasta el final llega el Homo sapiens, que sería nuestra especie, como el único homínido que queda sobre la faz de la Tierra por allá hace más o menos unos 40.000 años. Y desde ese año 40.000 antes de Cristo, que además el cerebro de ese Homo sapiens recién surgido, digamos, como de ese proceso, es prácticamente el mismo cerebro nuestro, ¿sí? Es decir, nuestro cerebro no ha cambiado mucho en los últimos 40.000 años, biológicamente hablando. Es un cerebro que no tenía que preocuparse por el ahorro. Es decir, estábamos en el África, nos comíamos un venado o qué sé yo, y si sobraba, pues no había forma de cargarse con eso. Nos vamos y mañana veremos qué cazamos y mañana veremos qué hacemos. No tiene sentido ahorrar en la sabana del África, tiene sentido es sobrevivir del día a día y se acabó. Y por 36.000 años, menos 33.000 años, no tuvimos que pensar en ahorrar.
¿sí? Por 33.000 años. Y ahora, en apenas mucho menos de 2.000, nuestro sistema económico tendrá 400 años y todo el tema financiero es un tema del siglo pasado. En 100 años, ahora resulta que el ahorro es una condición absolutamente fundamental. El ahorro realmente lo empezamos a pensar cuando dominamos la agricultura y la domesticación de los animales, porque por primera vez estábamos quietos en un sitio y entonces teníamos que enfrentar las estaciones y nos sobraban cosas, entonces por primera vez teníamos que ahorrar. Es decir, nuestra especie ha vivido mucho más tiempo sin ahorro que con ahorro, pero desafortunadamente estamos en un mundo en donde no se puede vivir sin ahorro, entonces hay que hacerle frente a esa condición un poquito biológica de por qué no ahorramos. Y la segunda razón por la que creo que no ahorramos entonces es porque, aunque sabemos que es importante, hay un eterno conflicto en nuestra cabeza entre nuestro yo del presente y nuestro yo del futuro, ¿sí? De alguna forma, en el futuro está un Gerardo, un Juan Camilo, una Claudia, un Rafael, ¿sí? Por allá viéndonos a nosotros diciendo como, oye, por favor, déjame un pedacito de dinero, que yo te quiero salir de vacaciones, que yo quiero retirarme, que yo quiero hacer este tipo de cosas. Pero nosotros somos muy míopes temporalmente, es decir, somos pésimos viéndonos a nosotros mismos de lejos. Si me pidieran, por ejemplo, de pronto esperarme a no recibir un ingreso hoy por recibirlo un poquito más alto mañana, seguro me espero mañana, porque el yo de mañana lo tengo presente, soy prácticamente esta misma persona. Pero si me ponen a pensar en el Juan Camilo dentro de 10 años o 15 años, no tengo ni idea cómo va a ser. Ese man tiene plata, ese tipo tiene plata, ¿sí? Así que me voy a preocupar es por el yo de hoy. Jerry Seinfeld, que es un cómico estadounidense, tiene en algún sketch que hace, se refiere a este conflicto como el conflicto de Night Guy y Morning Guy. Y Seinfeld lo que dice es, cuando una persona está tomando decisiones financieras, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, compre ahora y pague en abril, ¿sí? El tipo dice, bueno, hombre, la mayoría de nosotros creemos que abril nunca va a llegar, ¿sí? Y no va a llegar porque es que dentro de nuestro cerebro hay el night guy, que es el tipo de la noche, y morning guy, que es el tipo de la mañana. Night guy, dice él, es el tipo que está en el televisor viendo su serie favorita de Netflix, de Amazon Prime, la novela favorita, y sabe que ya son las 10:30 de la noche, pero está tan buena que tal vez me voy a ver otro episodio. Y tal vez después me voy a ver otro episodio más. Madrugar es problema de morning guy, no es problema del tipo que tiene el control en la mano hoy, que es night guy, ¿sí? Levantarse temprano es problema de morning guy. Morning guy tendrá que ver cómo se levanta, ¿sí? O estamos nosotros en el bar tomándonos una cervecita y entonces decimos, una más, otra más. Levantarse temprano es problema de morning guy. El problema es que tarde o temprano llega morning guy, suena la alarma del despertador y morning guy se levanta hecho una desgracia, ¿sí? Porque night guy se excedió y no hay nada que morning guy pueda hacer para controlar a night guy y decirle, por favor, no te tomes más esas cervezas que tengo que madrugar a una junta importante a las 7 de la mañana, ¿sí? Y vivimos con ese conflicto en nuestra cabeza eternamente. Al final, esa es otra de las razones por las que no ahorramos. Hoy, cada uno de nosotros que estamos aquí conectados, somos night guy. Hoy tenemos el control, ¿sí? Ahorita en diciembre nos viene el doble sueldo y seremos otra vez night guy. La pregunta es si vamos a pensar en que tarde o temprano llegará morning guy, ¿sí? Y tendrá que levantarse y hacer su día y le vamos a dejar algo, o nos la vamos a gastar toda en este momento. Esa eterna, digamos, como pelea entre mi yo del presente y mi yo del futuro es otra de las razones por las que no ahorramos. Y para eso, una primera recomendación es empecemos a negociar con Morning Guy, ¿sí? Empecemos a imaginarnos a nosotros mismos un poquito más viejos. Un ejercicio que yo hacía, por ejemplo, y que podrían intentar es con estas aplicaciones que lo vuelven a uno viejito, en el celular. Creo que muchos de aquí seguramente jugamos con esta aplicación cuando estaba de moda el año pasado, que lo volvía uno viejito. Puede ser útil tomarse una foto, volverse uno viejito y literal vernos y decir como, hey, este señor va a llegar, ¿sí? Y vale la pena que yo empiece a conocer al Juan Camilo de 60 años y empiece a hablar con él y decirle, ok, mira,
te voy a mandar un poquito de plata desde ahora, ¿listo? Voy a empezar a ahorrar un poquito porque sé que vas a llegar, Morning Guy, sé que en algún momento vas a estar. Entonces, ese es un primer ejercicio. Ahora sí, ¿qué puedo entonces hacer para todavía hacerlo más práctico el tema del ahorro? Entonces, les voy a dar 3 estrategias. La primera se llama el famoso reto de las 52 semanas. ¿Cómo funciona? La idea es que ya que ahorrar no es un asunto natural, biológico, que a todos nos surge ahorrar naturalmente, si no, no tendría tanto éxito como coach financiero. Es decir, una de las ventajas de ser coach financiero es que la gente me necesita porque es pésima ahorrando y logrando sus metas, y mi misión es ayudarlo a lograr eso. Una de las formas de obligarnos un poquito a hacer esto sin sentirlo y hasta divirtiéndonos puede ser con retos. El primer reto se llama el reto de las 52 semanas. ¿Cómo funciona? Yo puedo empezar ahorrando, por ejemplo, escojo una semana del año, entonces voy a decir la próxima semana, y digo, voy a empezar ahorrando 10 pesos. 10 pesos. Ese es el objetivo de ahorro de la semana número 1. Se llama 52 semanas porque un año tiene 52 semanas. Es decir, voy a ahorrar constantemente durante un año y al final voy a tener un dinero. ¿Cuánto dinero? Si yo empiezo con 10 pesos la próxima semana y a partir de la siguiente semana, cada semana le voy subiendo 10 pesos a ese ahorro. Es decir, la semana 1 ahorro 10 pesos, la semana 2 ahorro 20 pesos, la semana 3 ahorro 30 pesos y así sucesivamente hasta el final del año, que tendré que ahorrar 520 pesos en una semana, ¿sí? Podría completar 13,780 pesos. 13,780 pesos. Y a veces cuando le dicen, bueno, ahorre 13,000 pesos, uno diría, ¿de dónde voy a ahorrar yo 13,000 pesos? ¿Sí? No hay forma, ¿sí? No puedo ahorrar 13,000 pesos. Ok, puedes ahorrar 10 pesos. Sí, 10 pesos puedo ahorrar, obviamente. Ok, y la semana siguiente podrías ahorrar 10 pesos más. Pues sí, obvio. El reto parece tan sencillo que al final lo que estamos haciendo es aprovechar ese poder acumulativo de las pequeñas cantidades, por decirlo así, para demostrar que al final sí podemos llegar a ahorrar 10,000, 13,000 pesos. Es más, si 10 pesos se nos hace mucho, podríamos empezar con solo 5 pesos. Y si empezamos con 5 pesos y cada semana vamos subiendo 5 pesos, la primera semana 5 pesos, la segunda semana 10 pesos, la tercera semana 15 pesos, 20, 25 y así hasta la última semana, que serían 260 pesos, podríamos ahorrar 7,000 pesos. ¿Sí? O sea, nuestros primeros 7,000 pesos pueden salir de solo ahorrar 5 pesos más cada semana. ¿Sí? Entonces, fíjense que al final no es un tema necesariamente de cantidad de dinero, sino también de método. Yo entiendo que para muchos pensar en de una vez ahorrar 7,000 pesos no es algo sencillo, como decir, y menos en una pandemia. Pero tal vez empezar a pensar en 5 pesos y luego 5 más, y luego 5 más, y luego 5 más, con suficiente tiempo, constancia, ¿sí? Paciencia, puede hacer nuestros primeros 7,000, nuestros primeros 13,000 pesos. Entonces, esa es la primera técnica. De hecho, Francisco acaba de decir algo que me parece clarísimo, y es que al final se trata de eso, de adoptar un hábito, ¿sí? De entrenar el músculo también de la disciplina y del ahorro. Ahora, segundo reto. Si el primero se nos hace de todas formas como un poco complejo, no sé, yo no me veo ahorrando 520 pesos a la semana, entonces podemos aprovechar otro distinto que funciona. Yo no sé si, yo creo que en República Dominicana funciona igual. Cuando yo estaba en el colegio y llegaban los álbumes del Mundial, llegaba la época del Mundial, y entonces sacaban este álbum donde uno coleccionaba, ¿cómo le llaman ustedes? Monas le decíamos nosotros. Las postalitas. Las postalitas, ok, perfecto. Cada postalita tenía un número detrás y entonces uno hacía unas tablitas para saber cuáles ya tenía y cuáles no tenía, y entonces uno canjeaba las láminas del álbum. Uno podría hacer algo por el estilo con los números del 1 al 200, y eso va a quedar algo como esto. Déjenme ver si... Ahí más o menos se ve. Ahí hay una tablita con los números del 1 hasta el 200, tal como si fuera una tablita de postalitas de un álbum. Okay. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a ahorrar cada una de esas casillas. Es decir, donde diga 1 peso, ahorramos 1 peso. ¿Sí? Donde diga 200 pesos, ahorramos 200 pesos. ¿Sí?
Es decir, tenemos 200 casillas, 200 postalitas que tenemos que coleccionar y cada una significa que vamos a tomar eso que dice ahí y lo vamos a poner en la alcancía, ¿sí? Un peso, un peso. ¿Qué otra? Hoy quiero llenarla de 140 pesos, entonces tacho la de 140 pesos. Pasado mañana quiero de pronto la de 3 pesos, ahorro 3 pesos, ¿sí? Y así puedo hacerlo diario, puedo hacerlo día de por medio, puedo hacerlo cada 3 días, pero voy completando de a poquitos. Lo interesante es que la sumatoria de esos primeros 200 números, ¿sí? O sea, del número 1 hasta el 200, es 20,000. Es decir, cuando yo complete mi tablita, tendré ahorrados 20,000 pesos, que es algo que uno diría, pero ¿yo cuándo voy a ahorrar 20,000 pesos? Pues fácil, de a un pesito, otro día 20 pesos, otro día 161 pesos, otro día 79, y así voy tachando cada una de las casillitas de mi tablita, que puedo hacer en Excel o en un cuaderno, que cuando la tenga completa, habré ahorrado 20,000 pesos. Entonces, esa es la segunda estrategia, y es de a poquitos podemos lograr un ahorro grande. Y una última podría ser simplemente obligarnos, por ejemplo, a ahorrar cosas como las monedas que nos sobran al final del día en el bolsillo, ¿sí? Si al final del día en el pantalón me quedaron monedas, ¡pum!, a la alcancía, ¿sí? Y cuando tenga la alcancía completa, a la cuenta de ahorros, ¿sí? Y entonces después, cuando ya complete 2 alcancías, entonces de pronto lo puedo llevar a un certificado financiero. Y de pronto ya después, entonces empiezo a diversificar con otros productos. Entonces, lo primero es empezar a ahorrar, hacer un hábito. Podemos utilizar las 52 semanas, podemos utilizar nuestra tablita, y ahí tenemos 20,000 pesos solo por llenar esa tablita. Podemos obligatoriamente las monedas que sobren al final del día ponerlas en la alcancía, y luego ahora sí podemos hablar de inversión. Entonces, primero hagámosle el ahorro y ahora sí pensemos en inversión. Ahora, decíamos que la diferencia entre ahorrar e invertir tenía que ver con que en la inversión yo lo que quiero es que ya ese dinero, por un lado, esté protegido de cosas como la inflación, y por el otro lado, que empiece de pronto a producir un poco más de dinero, ¿sí? Al final, generalmente cuando una persona habla conmigo de inversión, la primera pregunta que me hacen es, bueno, Juan, ¿dónde invierto? Y entonces, como buen financiero, la primera respuesta que yo doy es depende, ¿sí? Y es que depende porque la primera pregunta que nosotros deberíamos hacernos a la hora de invertir no es ¿en qué invierto? La primera pregunta que nosotros deberíamos hacernos a la hora de invertir es ¿para qué invierto? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo que estoy persiguiendo con esta inversión? Porque es que también nos dejamos a veces llevar un poco por el furor de las redes sociales, en donde vemos una gente con un Ferrari impresionante en Miami, y unos relojes inmensos diciendo que se hicieron millonarios en pocos meses gracias a unos productos de inversión, y que cuando muchas veces eso ni siquiera es invertir, eso es especular, que es otra cosa, ¿sí? Pero nos dejamos llevar obviamente por lo que estamos viendo en las redes sociales. La inversión lo que requiere es que nosotros primero nos preguntemos, ¿para qué estamos invirtiendo? Que dependiendo del para qué, el producto financiero será adecuado o no adecuado, ¿sí? Es decir, si ustedes han escuchado hablar de que sí, que el Forex, que las plataformas, no sé qué, hombre, eso le sirve a cierta gente con ciertas características, ¿sí? Pero esto no es una solución universal para absolutamente todos, ¿sí? Como alguien puede decir, no, pero es que un certificado financiero no es negocio, pero depende, ¿para qué? ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, mi dinero de una maestría ahorrado y lo voy a necesitar en 6 meses para pagar el primer semestre, ¿yo qué voy a ir a rifar ese dinero a la bolsa de valores, por ejemplo? ¿Sí? Yo necesito un sitio donde esté protegido, donde esté seguro, donde esté tranquilo. Si a mí, como inversionista, no tengo un perfil de riesgo para enfrentarme a variaciones demasiado altas de mi capital, es decir, yo no quiero ver eso bajar porque me da un paro cardíaco, ¿sí? Pues entonces tampoco ese puede ser el producto para mí. Entonces, primero, ¿para qué? ¿Listo? Primero, ¿para qué? Luego, cuando me pregunto el para qué, entonces me va a preguntar ¿en cuánto tiempo quiero mi dinero de vuelta? ¿Qué tanta liquidez quiero? ¿Sí?
Y ojo, recuerden frente al tema del producto financiero, no estoy diciendo que hay productos buenos y malos, estoy diciendo que hay productos que son adecuados para ciertos objetivos y que no son adecuados para otros objetivos. Entonces, al final, se trata de hacerle el match de cómo encuentro el producto ideal para el objetivo ideal. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un objetivo muy conservador, es decir, es el ahorro de mi vivienda, ¿sí? Es el ahorro de mi maestría, es la universidad de mis hijos, son cosas que yo no quiero arriesgar, ¿sí? Y además, por ejemplo, tengo un objetivo en donde yo necesito el dinero en muy corto plazo. Tal vez no voy a querer productos que tengan altas volatilidades, es decir, que tengan mucho riesgo, ¿sí? Y tampoco que sean muy poco líquidos, es decir, que no pueda retirar en el tiempo en el que los necesito. Entonces, primera pregunta, ¿para qué? Segunda pregunta, ¿en cuánto tiempo quiero mi dinero de vuelta? Tercera pregunta, ¿cuál es mi perfil de riesgo? ¿Con qué nivel de riesgo me siento tranquilo? Y eso, pues para eso va a depender mi edad, los objetivos de vida que yo tenga, mi horizonte de inversión, las necesidades de liquidez, la velocidad del crecimiento de capital, la disposición a aceptar variaciones. Y para eso yo tengo que decidir si yo soy un tipo conservador, si yo soy un tipo moderado o si soy un tipo agresivo, ¿sí? Los agresivos, adelante vayan con los productos que satisfacen ese perfil, ¿sí? Siempre y cuando también satisfagan el objetivo. Los conservadores, vayan con los productos conservadores que satisfacen también los objetivos que tienen. No hay fórmula mágica de inversión. El que les diga que hay solo una forma de invertir es falso, ¿sí? Es falso. Entre otras, porque luego vienen entonces un par de principios importantes antes de escoger nuestros productos, que son precisamente, primero, lo que llamamos el círculo de competencia. ¿Qué significa eso? Todos en la vida actuamos bajo un círculo de competencia que nos permite entender algunas cosas y otras no, ¿sí? Cuando empezamos a invertir, como todo en la vida, hay que hacer escuela, ¿sí? A mí me gusta manejar. ¿Significa eso que ya mismo puedo ir a tomar un carro de la Fórmula 1 y participar en el Gran Premio de Fórmula 1? No, me mato seguramente donde cojo un carro de Fórmula 1. No tengo ni idea de andar a 300 kilómetros por hora en además un tablero y unos controles que no entiendo, ¿sí? ¿Eso significa que yo no debería manejar? No. ¿Significa que yo nunca voy a poder correr en la Fórmula 1? No necesariamente. Significa que tengo que empezar por un automóvil que yo pueda entender y desde ese automóvil puedo ir subiendo después a carros con mejores capacidades, velocidades, etcétera, para después convertirme en el piloto que quiero ser de la Fórmula 1, ¿sí? El círculo de competencia es eso que nosotros entendemos, sabemos y podemos comprender fácilmente. Cuando nosotros nos ponemos a invertir en cosas en las que no tenemos, que están muy por fuera de nuestro círculo de competencia, y no queremos aprender, si no queremos ya botarnos y ver solo los resultados, lo más probable es que perdamos dinero, ¿sí? Porque los que sí saben se están llevando la plata y generalmente muchas de esas inversiones que requieren mucha competencia son juegos casi que de suma cero, es decir, lo que pierde uno se lo está llevando el otro, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy, 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 muy presente. ¿Qué sabemos? Significa que entonces, si yo, por ejemplo, hoy solo conozco los certificados financieros, por poner solo también cualquier ejemplo, ¿no puedo llegar algún día a la bolsa? No, claro que sí, pero empecemos por cosas que entendemos, que comprendemos, y luego vamos avanzando, ¿sí? Como dice aquí Claves Financieras. Primero, la cicla. Primero vamos por ejemplo, en la bicicleta, luego la moto, luego de pronto le subimos al cilindraje a la moto y además porque eso va a requerir también más capacidad financiera, más capital, más colchón si la llegamos, decimos nosotros en Colombia, a embarrar, ¿sí? Es decir, si llegamos a meter la pata un poquito, ¿sí? Y el segundo principio ya vendría la pregunta ahora sí de ¿cuál es mi costo de oportunidad? ¿Qué estoy dejando de hacer con este dinero por ponerlo donde lo estoy poniendo? ¿Sí? Y después de que tenga claro eso, entonces sí pienso en el producto. Ahí sí puedo pensar en el producto, ¿sí? Y bueno, ahí ya pues tendremos todas las opciones que nos da el mercado. No quiero, digamos, hoy dedicarme como a ver puntualmente productos, porque muchos no tenemos ni siquiera claros los principios, primero, de inversión, y segundo, porque, como les he dicho, yo
por ejemplo, no haría inversiones demasiado grandes ni riesgosas si primero no tengo mi fondo de emergencias, ¿sí? Porque entonces el día que algo suceda desagradable en mi vida, que claro, todos esperamos que no suceda, y yo no sé qué evento infortunado pueda suceder en mi vida en los próximos años, pero que va a haber eventos infortunados en mi vida en los próximos años, los va a haber, es la naturaleza de nuestra vida. Necesito es tener primero un seguro que me permita protegerme de eso y proteger todo lo demás que quiera construir. Cuando tenga mi fondo de emergencias, empiezo también a ahorrar para mis otros objetivos y arranco a invertir. Y arranco a invertir haciendo escuela. Entonces, aquí mi recomendación es, claro que está bien tener la cuenta de ahorros, porque es que es la primera piedra de todo, es el instrumento más líquido. ¿Significa que toda la plata tiene que estar en la cuenta de ahorros? No, porque entonces también ya es ineficiente. Entonces ya puedo avanzar, por ejemplo, a un certificado financiero. ¿Significa que solo me debo quedar en los certificados financieros? No. Significa que más adelante puedo ir diversificando, pero voy diversificando a medida que me puedo dar el lujo de meter la pata en mis inversiones, ¿sí? Si yo me voy con mi primer capital de una vez a invertir en cosas que no tengo ni idea, solo porque vi un video de alguien que me parece muy chévere, que se hizo millonario supuestamente en 2 meses por esto, pues probablemente a mí no me va a ir de la misma manera, ¿sí? Y si además este es un negocio en donde hay que invitar 2 amigos, pilas con eso, que eso es otra cosa distinta, no tiene nada que ver con inversión, ¿sí? Cuando el negocio está en traer a 2 amigos, ahí no hay inversión. Ahí lo que hay es un esquema tradicional de pirámide o cualquier cosa de estas. Ustedes en República Dominicana lo vieron hace unos años también, por ahí con algunas cosas de estas que promovían inversiones que no eran al final inversiones. Entonces, hagamos escuela, hagamos escuela. Me gustaría ir cerrando para que respondamos preguntas con unos hábitos que vale la pena que tengamos muy presentes para que esto suceda y para que nos pueda ir, o sea, para que podamos avanzar en este mundo de las inversiones. De aquí podríamos hablar horas enteras, porque hay mucho tema por tratar, pero al final se trata de, hagamos un chequeo de cómo estamos frente a lo que hemos hablado acá. Si nos dimos cuenta que no tenemos el fondo de emergencias, arranquemos con el fondo de emergencias. Si, por ejemplo, el problema es que de pronto tenemos deudas, ¿sí? Entonces, otra recomendación es cuidado con la deuda. Para poder invertir es importante que nosotros tengamos un nivel de endeudamiento adecuado, ¿sí? Igual que con todos los otros productos. ¿Significa que no debo endeudarme nunca? No, la deuda no es ni buena ni mala. Más bien hay usos adecuados y usos no adecuados del crédito. Si yo tomo el crédito, por muy barato que sea, para cosas que no tengo planeadas en este momento, y luego no puedo en mi flujo de caja sostener las cuotas de ese crédito que he tomado, voy a entrar en dificultades y eso me va a representar un montón de oportunidades que voy a perder, por ejemplo. Entonces, que el crédito sea planeado, ¿sí? ¿Puedo invertir y ahorrar teniendo crédito? Sí, siempre y cuando sea planeado, siempre y cuando la tasa sea adecuada, siempre y cuando las cuotas no me estén asfixiando financieramente. Si siento que estoy asfixiado financieramente porque es que mi nivel de gasto y mi nivel de deuda está descontrolado, lo primero que tengo que arreglar es eso. Cuando vuelva a mi nivel de endeudamiento adecuado, ahí puedo entonces volver a construir, pero necesito primero asegurar mi sostenibilidad financiera, así que mucho cuidado con la deuda. Segundo, presupuestemos. Ese es un hábito que vale la pena hacer mucho, ¿sí? Presupuestemos, miremos hacia el futuro qué va a pasar. No presupuestemos solo para este mes. Pensemos qué va a pasar en los próximos 3, 6 meses, ¿sí? Hagamos ese flujo de caja, ¿sí? Para ver cómo se va a comportar nuestro dinero, porque es que a veces cuando nos sobra dinero hoy, creemos que entonces, pues ya gastémoslo porque nos sobra, pero puede que ese dinero lo esté necesitando el Juan Camilo de febrero, cuando algo suceda. Entonces, presupuestemos, planeemos siempre hacia el futuro y, como siempre, pues, planeemos mucho nuestras compras y nuestras metas, ¿sí? Ahorita, en noviembre, el otro mes, ya viene Black Friday, ¿sí? Y seguramente van a venir promociones que nunca más en la vida vamos a volver a ver, a pesar de que todos los noviembres llega Black Friday. Así que planeémoslo, no se trata de no comprar, no se trata de no disfrutar, no se trata de no endeudarse, se trata de planearlo para que Morning Guy pueda despertarse tranquilo y tener un buen día y que Night Guy no termine perjudicando demasiado a Morning Guy. Entonces, si te parece, Gerardo, dejémoslo aquí
y miremos qué preguntas hay para que alcancemos a conversar unos 15 minuticos con nuestros televidentes. Excelente, excelente, excelente. Has generado mucho interés. Por ejemplo, preguntan aquí, ¿dónde invertir y en qué? Eso estuvo más o menos explicado, pero no sé si quieres abundar algo. Sí, mira, nuevamente, entonces yo te diría, recuerda, primero, ¿para qué? ¿Sí? Cuando estamos hablando de metas de muy corto plazo, cuando estamos hablando de metas en las que no soportamos variaciones de en los rendimientos o en el tamaño de la cantidad de dinero que hemos invertido, mi recomendación sería, ahí sería, vámonos a la vieja escuela, vámonos a los productos tradicionales, conservadores, que cualquiera puede entender, que son de tasa fija, es decir, que yo sé cuánto me puedo ganar, ¿sí? Vámonos allá. Si le estoy jugando ya a muy largo plazo, ¿sí? O sea, es decir, estoy jugando 3 años, 4 años, 5 años, más de 5 años, entonces podemos empezar a pensar en diversificar nuestro portafolio con otro tipo de productos. Ahí podemos pensar en fondos de inversión, ahí podemos pensar eventualmente en salir del panorama local y pensar de pronto en un panorama más internacional, pero yo diría eso después de que hemos completado las primeras cositas. ¿Cuáles son las primeras cositas? Nuestro fondo de emergencia, ¿sí? La liquidez suficiente en nuestra cuenta y con productos sencillos, fáciles de entender, para que si algo sucede con inversiones más riesgosas, no nos quebremos. Al contrario, volvamos al nivel donde estábamos y digamos, no pasó nada, volvamos a empezar. Empecemos nuevamente. Entonces, yo soy partidario. Ahora, cada uno obviamente desarrollará, les dije, las finanzas personales son más personas que financieras. Pero al final, mi recomendación es, vamos asegurando lo que vamos logrando en la vida, ¿sí? Que para eso tanto nos esforzamos todos los meses por conseguir ese dinero. Entonces, vamos apuntalando lo que ya hemos logrado. ¿Con qué? Con fondo de emergencias. ¿Con qué? Con productos de seguros. ¿Con qué? Con inversiones seguras y cero riesgosas. Y después vamos tomando más riesgo. ¿Listo? Perfecto. Interpreto una pregunta que hacen aquí y la hago más amplia para los otros que puedan tener algo similar. ¿Es recomendable ahorrar para adquirir activos o yo puedo ahorrar y adquirir esos activos mediante financiamiento? ¿Qué veo ahí? Bien. Hay muchas formas de resolver esto, y aquí obviamente dependerá de muchos factores, pero no me voy a escapar por el depende. Voy a tratar de darles como una idea de cómo tomaría esa decisión. Y es lo siguiente. Para responder inmediatamente diría, sí, ambas se pueden. Es recomendable ahorrar para comprar activos y también se puede ahorrar un pedazo y tener con financiación lo otro. ¿De qué dependería? O yo cómo tomaría la decisión de financiar un activo. Primero, que el beneficio que yo vaya a percibir del activo dure más que la financiación. Es decir, si yo lo que voy a comprar es, no sé, voy a decir una camisa, ¿sí? Pero esa camisa me la voy a poner todos los días y en 6 meses está ya supremamente vuelta a nada, ¿sí? Pues no vale la pena financiar una camisa a 12 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque la voy a agotar y me queda la deuda solamente. Y entonces estoy sacrificando otro montón de cosas por seguir pagando algo que no estoy disfrutando, ¿sí? Un vehículo. Eso pasa mucho, perdón, eso pasa mucho con el que se va de vacaciones, financiando las vacaciones. Que se va de vacaciones y luego hay que pagarla. Lo pasas delicioso, pero luego 2 años sin salir ni a la esquina, ¿sí? Ahora, ustedes tienen de alguna forma una ventaja, creo que un poquito más que nosotros en Colombia, y es que yo en Bogotá para ir al mar son por lo menos 12 horas de viaje, ya por lo menos puedo salir a la playa más fácil, pero estamos de acuerdo, termino sacrificando otro montón de cosas. Entonces, ese sería el criterio que yo sugeriría, es como que el beneficio me dure más que la financiación. Y el segundo criterio tiene que ver ya con costo de oportunidad, y es, ¿cuánto me va a costar financiado esto? La pregunta es, ¿el beneficio de disfrutarlo ahora es superior a eso que voy a pagar por los intereses que naturalmente tengo que pagar por cualquier crédito? Y si la respuesta es sí, adelante. Es decir, si estoy dispuesto a asumir ese costo, pues adelante, porque se trata de una decisión informada.
Ahora, si soy de los que creo de pronto que no, tal vez prefiero hacer algo más con ese dinero mientras tanto, no tengo afán, ¿sí? Pues entonces ahórralo. Maravilloso también, ¿sí? Lo importante es que cuando usemos el crédito, no terminemos sacrificando todo nuestro futuro para quedarnos toda la vida pagando un crédito. O sea, hay que combinar ambas cosas. Juan Camilo, me preguntan por aquí, ¿invertir en productos financieros o en asuntos inmobiliarios? Bien, nuevamente, depende. Y es que, ¿de qué depende? Del objetivo de la inversión. Y la inversión en bienes inmuebles ha sido una inversión que tradicionalmente se ha asumido como súper segura, ¿sí? Como que eso nos dijeron nuestros papás, eso les creímos y seguimos repitiendo esto. Y claro, tradicionalmente se dice que es segura porque los precios de la vivienda siempre van subiendo. Ahora, si algo nos enseñó 2007, 2008, es que esos siempre también tienen sus excepciones, ¿sí? Y todos los que en Estados Unidos estaban en este furor de lo hipotecario, pues vieron que pasaron un periodo muy, muy negativo en 2008, que se recuperó después. Claro, todo se recupera. En el largo plazo uno siempre puede correr un poquito más de riesgo, porque en el largo plazo todo lo que baja tiene que subir de alguna manera. La inversión en inmuebles, el tema con la inversión en inmuebles es que hay muchas formas de invertir en inmuebles, ¿sí? Compro, por ejemplo, para revender. Eso es una forma. Compro para alquilar, pero dentro del alquiler puede ser alquiler de largo plazo, entonces arriendo esto a una familia que va a vivir aquí años, o arriendo a corto plazo, entonces Airbnb o cosas por el estilo, y más en un país como República Dominicana, pues esto debe ser una cosa mucho más en furor por el tema del turismo. Pero entonces también tengo que tener presente quién se va a quedar acá, cómo está la cosa. Tal vez Airbnb no fue para nada rentable este año para los que tenían el Airbnb. ¿Cómo va a ser la recuperación? ¿Qué tanta oferta hay? Porque hasta hay un punto en el cual ya todos en Airbnb, pues el precio al que yo puedo arrendar el apartamento no es tan alto como yo esperaría y tal vez no justifica la inversión que yo haga en ese inmueble. Si yo voy a invertir en un inmueble y voy a enterrar X cantidad de pesos a 10 años, ¿sí? Para obtener un dinero que tal vez no es suficiente para compensar eso y puedo hacer eso mismo mejor en otro producto financiero, pues tal vez me voy a otro producto financiero. Me ahorro de pronto el lidiar con las reparaciones, los vecinos, la administración, el impuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las inversiones inmuebles, claro que sí, funcionan muy bien dependiendo de qué tipo de inversión quiera hacer, dependiendo del momento económico, dependiendo de mi flujo de caja, ¿sí? Y dependiendo de mi costo de oportunidad. Es decir, tengo algo mejor que hacer con ese dinero en vez de ponerlo solo en un apartamento. Estoy dispuesto a ir de largo plazo, me voy a largo plazo con esa inversión, voy a 10, 15 años. Si no estoy dispuesto a eso, entonces mi recomendación es vámonos a productos financieros. Claro. Preguntan por aquí. ¿El fondo de emergencia es parte de la cesantía? No sé si saben lo que es la cesantía. Sí, la pregunta es, ¿en República Dominicana existen las cesantías? Sí. Ah, bueno, en Colombia también. Hasta el momento, hasta el momento. Ah, bueno. Muy bien. En Colombia también. En Colombia las cesantías solo se pueden retirar en 3 casos. Cuando yo voy a comprar vivienda, cuando yo voy a pagar educación o cuando me quedo sin empleo. ¿Allá funciona igual? Solo se cumple en una. Cuando te quedas sin empleo. Muy bien. Muy bien. En este caso, y pregunta, las cesantías las paga el empleador, ¿correcto? Exacto. Listo. En este caso, funcionan igual que en Colombia. Y mi recomendación aquí sería, yo las haría parte del fondo de emergencias, pero yo prefiero a veces no contar con las cesantías. Y la razón para no contar con ellas, es decir, hagan de cuenta que ustedes tienen que crear su propio fondo de emergencias, aparte de las cesantías, es que las cesantías es un ahorro que está haciendo otra persona por mí. Es decir, a mí no me cuesta en absoluto las cesantías, ¿sí? Es mejor yo ir haciendo mi fondito de emergencias, que eventualmente, el día que si me llego a quedar sin trabajo, las cesantías de alguna forma terminan siendo un seguro para no tener que usar el fondo de emergencias o usar solo un pedacito del fondo de emergencias. Pero fondo de emergencias lo va a tener que tener, porque qué tal que haya una emergencia que no sea desempleo y entonces no puedo usar las cesantías.
Sí. ¿Qué, qué pasa con esa gente que le cuesta ahorrar? ¿Es recomendable tomar un préstamo y tratar de colocar ese dinero en un certificado que le rinda una tasa de interés igual o mayor a la del préstamo? Gran pregunta y pidas con esto, porque lo he visto mucho en Colombia y a veces puede ser una decisión terriblemente mala. Hoy tuve un cliente en asesoría que hizo algo muy, muy bueno, pónganle cuidado. ¿Cuándo es terriblemente malo? Cuando voy a poner esa plata en algo que me da mucho menos que lo que me cobra el crédito. ¿Sí? O sea, eso no tiene sentido financieramente. Ese cuento de tome una plata e inviértala, pero yo te estoy cobrando el X% y estás ganando mucho menos que eso, no tiene sentido. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo sí tiene sentido? Y eso es uno de los principios financieros más poderosos que existe, que nosotros lo llamamos apalancamiento. Cuando yo tomo plata de otros, va a ser plata para mí. ¿Sí? Claro. Tuve el caso de un cliente que me decía, Juan, un banco me prestó al 20, creo que era al 21% anual, ¿sí? Y encontré un negocio que me da el 35% anual. Yo no quiero poner mi plata, tomo la plata del banco, obvio, tome la plata del banco, ¿sí? Claro. No es suya, sí, le cobran el 25, pero usted se está ganando mucho más que eso. Haga el negocio con plata de otros y gánese la diferencia. Ahí es buen negocio, de lo contrario, no es eso. Ahora, ojo, el nivel de riesgo de la inversión tiene que también ser evidente, o sea, tiene que ser lógico, ¿sí? No voy a meter yo plata de Forex, por decir algo, sin saber nada de eso, con un crédito. He visto clientes en situaciones financieras terribles porque se pusieron a arriesgar demasiado el dinero con promesas de rentabilidades que no eran ciertas y después quedan en problemas. No, y está claro, a mayor tasa, mayor riesgo. Esa máxima se Principio cumple. fundamental. Tal cual, Esa tal máxima cual. siempre se cumple. Eh, sabes que parte también muchas veces es que como no planificamos, caemos a veces en tener dinero ocioso y, y eso es trágico para el uso del dinero. Total. Si tienes planificado un ahorro, lo que te sobra sabes que va a ahorro, pero si no tienes planificado el ahorro, el dinero se desaparece muy fácilmente. Ahí yo creo que ese es el truco de magia que todos sabemos. Tal cual, no lo dejemos ahí quietico, no lo dejemos ahí quietico. Preguntan por aquí, ¿qué porcentaje es más recomendable ahorrar? Bien, yo no sé si estás de acuerdo que esta sería como la última pregunta porque creo que se nos Sí, corta. claro, claro, claro. Entonces, Estamos en el... De aquí nos despedimos. es para que no se nos corte en mitad de la respuesta. Entonces, listo. Si miramos en Internet, todo el mundo habla del 10%, ¿sí? Y la respuesta, o sea, la respuesta que yo di es, no existe una lógica como para decir que es que tiene que ser el 10%. Si a mí me preguntan cuánto debo ahorrar, todo lo que puedas, ¿sí? Así de fácil, Claro. todo lo que puedas. Y después pone ese ahorro a trabajar, ¿sí? ¿Puedo ahorrar el 60%? Ahorra el 60%, ¿sí? Ahora, el tema es que necesito un balance nuevamente entre el disfrutar el dinero hoy y guardar para mañana. Tampoco se trata de gastármela todo hoy, pero tampoco se trata de no vivir y no disfrutar, porque también la vida es un ratico, la vida es solo esto que tenemos en este momento. Entonces, ninguno de los dos extremos es absolutamente recomendable. Yo diría, un 10 es obviamente una regla ahí medio de oro que es súper recomendable. Pero al final, si solo puedes empezar hoy con el 1%, pues arranca con el 1% y empieza a hacerlo crecer, ¿sí? Si hoy es el 20%, aprovecha las épocas de vacas gordas, como decimos acá, para ahorrar todo lo que puedas, para que en las épocas de vacas flacas puedas también no afectar tu nivel de gasto. Entonces, todo lo que puedas, pero si es el 1%, arranca con el 1%. Bueno, pues Juan Camilo, muchísimas gracias. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias a ese público que se mantuvo ahí pendiente y haciendo preguntas. De parte de la Asociación Cibao, le damos las gracias a ellos y a ti. Y esperamos que esto se repita pronto porque fue muy grata para la experiencia. Excelente, el placer fue para mí. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Suerte y gracias a todos. Nos vemos. Chao a todos.